Nos vemos. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros somos Johnny Alexander y David Saavedra, mi compañero. Somos del grupo número 6 de la tarea y vamos a presentar la actividad número 2, en el cual vamos a realizar una comunicación entre del tipo Siemens Profinet IO con un esclavo ET200 SP y device. El procedimiento dentro de la programación, lo primero obviamente fue crear el proyecto en TIA Portal, los pasos que ya sabemos, eligiendo los PLCs. En este caso hemos elegido un CPU 1214C, obviamente es un 1200. El cual va a ser con conexiones AC-DC y por relay. También en la pestaña de dispositivos y redes añadimos el módulo de la periferia descentralizada ET200SP, como lo podemos visualizar ahí. Esto tiene una descripción que es el IM155-6PN estándar. Como podemos ver, dentro de estos tenemos una descripción que se encuentra de color azul, indicándonos que estos ya están configurados como los controladores del dispositivo. Ahora, en la pestaña de dispositivos y redes añadimos el módulo de periferia descentralizada, como decíamos. Dentro del catálogo es algo que nosotros ya hemos conocido. Y en el mismo módulo añadiremos lo que son los otros módulos de entradas y salidas. En el caso de las entradas, hemos utilizado uno que tiene 16 puertos con valores de 24 voltios de ese tipo estándar. Su descripción es el 6ES731-6B es -0BA0. Igual para las salidas hemos utilizado el mismo dispositivo, obviamente con salidas que tiene 16 puertos y que también nos entregan 0.5 amperios tipo estándar. Como una observación, lo que tenemos que tomar en cuenta es que usaremos las últimas versiones de firmware de cada uno de ellos y lo podemos comprobar yéndonos a las configuraciones del mismo en la parte de general para conocer el firmware. Como podemos visualizar, tenemos la información y en este caso estamos trabajando con una versión de 1.1. También, ahora, ya tenemos esto, ahora lo que vamos a realizar es la conexión del maestro PLC 1214, como decíamos, con el módulo. Y para este caso vamos a utilizar un tipo de conexión tipo PN1E-E1. Como podemos observar, también tenemos que antes de la asignación del maestro, en los módulos de entrada y salida, adjuntos del módulo IM155, no se podrían asignar las direcciones que queremos trabajar. ¿Esto a qué se debe? A que el módulo trabaja con un maestro, por lo que por sí solo no haría nada. Una vez asignado el maestro en la opción de entradas y salidas, como podemos observar en IO address, bueno, esto también depende del módulo que seleccionemos. De esta manera se habilita dicha opción, lo que dejará asignado por defecto el byte 2, como podemos observar. Y el final de las direcciones es el 3. Por lo que los bytes son el 0 y el 1 los que integran al PLC. Aún así, estos bytes pueden asignarse a voluntad del usuario. Con un valor de hasta 1022, como podemos observar, se podría realizar un cambio, asignar nuevos valores. Tal vez direcciones que ya estén utilizadas las podríamos separar, eso ya depende del proyecto, darle un orden específico. A continuación, mi compañero con la demás explicación. Bueno, acotando un poco este tema que explicaba mi compañero, como ya he dicho, el byte 0 y el byte 1, esto ya está asignado por defecto a lo que vienen a ser los PLC, por eso en lo que vienen a ser las entradas y salidas se asigna desde el byte 2. ¿Y por qué tenemos un final de dirección que es el 3.7? Porque al momento de nosotros trabajar con estas periferias de entradas y salidas, estamos trabajando con 16 bits. Entonces son 8 del byte 2 y 8 más del byte 3. Por eso tenemos desde el 2.0 al 3.7. Bueno, ahora, ya al nosotros querer cargar la configuración del PLC y simularlo,
Este es un detalle que tenemos que hacerlo saber porque en esta práctica no podemos simularlo debido a que aquí se necesita un PLC en físico. Pero en el caso de que nosotros lo tengamos y queramos cargar toda esta configuración que ya hemos hecho, vamos a tener un error debido a que al direccionamiento MAC del módulo IM155-6 va a ser el incorrecto, porque cada vez que nosotros querramos arrancarlo, debemos de configurar dicha dirección, ya que esto se cambia, esto se cambia. Entonces, o incluso puede estar por defecto, que viene a ser valores vacíos, que pueden estar en ceros. Para ello, nosotros debemos de irnos acá a la opción online y nos vamos a online y diagnóstico. Y aquí como vemos, podemos ver como si nosotros tuviéramos el PLC en físico, todo esto que está aquí estaría habilitado, pero este no es el caso. Entonces, para poder configurar la dirección MAC, nos vamos a la parte de funciones y en asignar las direcciones IP. Entonces, esto demora un poco ya que los recursos acá es un poco pesado. Entonces, aquí como vemos, tenemos la dirección MAC, que aquí por defecto nos va a salir de 0. Entonces, a nosotros querer simularlo o hacer correr el PLC por primera vez, esto va a estar en 0. Entonces, para nosotros poder cambiarlo, tenemos que poner acá este botón de Accessible Device o dispositivos disponibles. Entonces, una vez que se haga eso, se va a abrir una ventana, tal como cuando nosotros querramos cargar el PLC, ¿no? Nos van a salir todos los dispositivos que están enlazados a la computadora, con lo cual nosotros podemos seleccionar cuál de todos es la parte del ETP200 SP, del ET200 SP. Entonces, al nosotros elegir el tipo de dispositivo, que es el ET200 SP, simplemente señalamos y nos vamos a dar cuenta que también va a estar en vacío, pero al señalarlo le damos a aplicar y aquí es donde se nos va a aparecer la dirección IP que tiene ese dispositivo del ET200 SP o el IM155-6, su máscara de su red y su dirección de router. Entonces, una vez ya hecho esto, cuando ya se nos carga todo esto, tenemos que darnos cuenta acá en la parte del mismo módulo, nos vamos a propiedades, en el mismo módulo nos vamos a propiedades. Un momento, interfaz Profinet, direcciones de tener aquí. Aquí, en la parte de Profinet, no, debemos de darle botón aquí, a que debe generar un nombre del dispositivo Profinet automáticamente. Esto por defecto va a estar desmarcado. Al nosotros darle el botón aquí, al habilitar esta casilla, este va a dar un nombre automáticamente, que este va a ser por defecto IO Device. Entonces, una vez que ya tiene puesto este nombre, nos vamos de nuevo a Online y Diagnóstico y aquí nos va a aparecer ese nombre. Si damos de nuevo a Access Device, ahí ya nos va a aparecer el nombre. Entonces, aquí lo que podemos hacer ya es aquí en esta parte. Aquí ya no va a aparecer el nombre del IO Device. Le damos clic allí. Se nos va a habilitar estas tres casillas. Y nosotros le vamos a dar acá en la parte de asignar nombre. Ya, y una vez que nosotros ya tengamos asignado, nos van a aparecer también de nuevo todos los listados de los dispositivos que van a estar enlazados a la computadora. Entonces, en esos dispositivos vamos a ver el estatus que van a estar marcados con un triángulo con signo de exclamación, indicando que todavía no está asignado. Pero al nosotros darle asignar nombre, aquí el estado ya nos va a marcar en una casilla azul, un visto blanco, lo cual eso significa que ya está asignado esto de aquí. Bueno, y una vez ya hecho esto, nos vamos al bloque principal. Y en el primer bloque principal lo que viene a ser el CPU 1214C y vamos a hacer esta pequeña programación en lenguaje ladder. Y vamos a tener un contacto nuevamente abierto
con el bit 1.0, bit de entrada 1.0, y una bobina de set, que vamos a tener la salida Q2.0 en un valor de 16. Y aquí vamos a tener otro contacto normalmente abierto que viene a ser 1.1, y vamos a tener esta bobina que viene a ser un reset de esta misma salida Q2.0. Entonces, una vez ya programado esto, eh, aquí podemos hacer dos cosas. O cargar o cargar ya el PLC ya para que tenga configurado esta programación hasta ahora, o simplemente continuar, que viene a ser nuestro siguiente paso, que en este caso es añadir un nuevo PLC. En este caso nosotros vamos a añadir el CPU 1511-1PN. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros al principio añadimos el CPU 1214C y luego al final vamos a añadir un CPU más avanzado, que es los S7500? De hecho, lo bueno de estos PLC, que es indistinto de quien comande, si el maestro vaya a ser un CPU un poco más antiguo que el otro, ambos CPUs pueden trabajar tanto como maestros como esclavos. Entonces, en este caso, nosotros decimos que este CPU, el 1214C, va a estar comandado por este CPU 1511-1PN. Pero podemos haberlo hecho al revés. Incluso que este CPU C14C comande a estos dos dispositivos. Ya. Entonces, una vez ya hecho la conexión y vamos acá a la parte del PLC 1500, y aquí le vamos a añadir estos módulos de entrada y salida también. En este caso viene a ser uno de 16 por 24 voltios DC en HF de entrada, y la de salida también 16 por 24 voltios DC de 0.5 amperios, que también viene a ser la parte del HF. Una vez asimismo, vamos a averiguar que estos módulos que están aquí vamos a trabajarlo con la última versión. De hecho, incluso tenemos el código de estos módulos de entrada y salida, que viene a ser el, el- el dispositivo de entrada viene a ser el de aquí, y vamos a trabajar con la última versión, que viene a ser la versión 2.2. O la de salida que tenemos acá, que viene a ser el siguiente código, simplemente lo único que cambia es el valor de aquí, ya no es 521, que viene a ser la entrada, sino 522, que viene a ser la salida. Entonces aquí vamos a trabajarlo con con esta última versión del firmware. Listo. Eh, Ahora, volviendo al PLC 1214, ¿no? Al primer PLC. eh, bien. Ahora nos vamos a la parte a la parte de modo operación, a la parte de Profinet, en modo operación. Y aquí vamos a habilitar la casilla IO Device. Lo que va a hacer es que el dispositivo 1214 lo vamos a trabajar como una especie de esclavo para el CPU 1511-1PN. Entonces, eso lo vamos a asignar a ese PLC, al PLC 1511-1PM. ¿Ya? Y en este mismo lado vamos a crear dos áreas de transferencia, como lo cual lo vamos a ver aquí, en eDevice Communication. Vamos a crear dos áreas de transferencia. Uno que tenga la dirección aquí vamos a verlo mejor, y dirección en el controlador IO que tenga la salida Q4, que vaya dirigida a la entrada I4 del otro PLC, que viene a ser el iDevice, ¿ya? Con una longitud de 1 byte. Y así mismo la área de transferencia va a ser lo contrario, que nuestra dirección en el controlador IO vaya a ser la entrada de este PLC del otro PLC, perdón, que lo vaya a estar comandado por la salida de ese otro PLC. Así mismo con la longitud de 1 byte. Ya. Ahora, un pequeño detalle aquí que podemos ver es que nosotros podemos exportar eh, este archivo de descripción de estación genérica, o más conocido como un GSD. A nosotros ya tener todo guardado y ya corriendo el proyecto, esto ya tranquilamente podría también habilitarse. Y esto se debe a que, como nosotros ya tenemos hecha la comunicación con los PLC, eh, esto tranquilamente lo puede convertir en un archivo GSD para que esto sea exportado. Entonces, a nosotros poner exportar, nosotros podemos guardar este archivo GSD en la computadora,
Tal que si nosotros quisiéramos, qué sé yo, transportarlo a la nube o a un pendrive y llevarlo a otra computadora, no necesitamos hacer los pasos anteriormente hechos, sino que simplemente cogemos, importamos y se carga todo lo que hemos hecho hasta ahora. O lo que vayamos a hacer más, eh, luego de esto, ¿no? Vamos ya al final, al terminar todo el proyecto, exportamos, luego lo podemos llevar a otro dispositivo. Y esto nos puede servir, por ejemplo, si queremos trabajar con algunos dispositivos que hagan el mismo trabajo. Entonces, regresando al bloque main, pero esta vez del otro CPU, vamos a poner estos dos bloques move, ¿ya? Entonces, vamos a poner los dos bloques move en la parte del CPU 1511-1PN, con los cuales vamos a trabajar con el IB0, que era lo que nosotros habíamos puesto inicialmente, y la salida QV4, que viene a ser del dispositivo del CPU 1214. Y asimismo, la entrada del IB4, que venía a ser de este dispositivo, lo va a trabajar el QV0 del otro dispositivo. Y como nosotros vamos a querer que los dos dispositivos trabajen en conjunto, también tenemos que ponerle bloque move al otro bloque principal del PLC 1214C. Entonces, como nosotros habíamos hecho solamente estos dos contactos, también vamos a querer que lo que se haga aquí se vea reflejado en el otro PLC. Y por eso también añadimos el bloque move, casi con las mismas características que habíamos hecho con el CPU 1511-1PN. En este caso vamos a trabajar con el IB1 y acá el QB4. Ya mismo el IB4 con el QB0. O sea, vamos a usar las mismas entradas y las salidas que hemos trabajado con el otro PLC. Ya al momento de simular, lo que va a pasar es que si nosotros vamos a accionar estos contactos, lo vamos a ver también en el otro dispositivo, lo cual va a ser como una especie de trabajo en conjunto de dos o más PLCs mediante la comunicación e-device. Esto viene a ser la explicación de esta actividad, la 10.2, que se trata del Siemens Profinet IO con esclavo ET200SP y el e-device. Muchas gracias.